Vía telefónica está Rodolfo Palladini, que va a compartir con nosotros, y desde Argentina, Fernando Petrocelli. Buenos días, Pablo. Buenos días, Fernando. Buenos días, muchachos. Rapidito para poder presentar de una vez al invitado, al profesor Rodolfo Palladini. ¿Cómo están? Profe, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo, Edgardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Petro, ¿cómo andan todos? Pablo, por ahí. Bien, en primer lugar, hablar de esa preparación que arranca hoy. Comentarle y preguntarle primero algo que no tenemos a mano. ¿Quiénes serían esos jugadores que están llegando hoy? ¿Con qué jugadores va a contar la selección? Porque es una pregunta, lo manejábamos por el calendario que entregaron ustedes. Arranca hoy la preparación, pero ¿quiénes serán esos jugadores? ¿Cuántos jugadores estarán disponibles para estos trabajos? Bueno, hay una población solicitada ya de 12 jugadores, de los cuales el cuerpo técnico tenía desde un tiempo dos maneras de planificarlo a esta preparación, donde bueno, entendía la preocupación de los equipos de esta dificultad ya de ir peleando el octogonal y de saber de que cada uno tiene sus propios intereses y así lo entendemos y así creemos que está bien. Realmente, como le decía a algunos colegas anteriormente, siento que los equipos están para entrenar y la selección está para seleccionar, pero a ellos siempre la colaboración, el agradecimiento de que nos otorga la posibilidad de visualizar y planificar cosas que a lo mejor se dan solamente acá, ¿no? Por la necesidad de que Venezuela necesita un campeonato del mundo y necesita ir a un mundial. A veces la idea de estas desventajas que se presenta jugar en La Paz, siempre desde la potencia aeróbica, desde algunas cosas que no las voy a descubrir yo, sino de innumerables estudios, innumerables equipos de fútbol que sufren por la subida a La Paz, por esos 3.600 y pico de metros, siempre se está en desventaja. Entonces, apaciguar y acortar un poco las distancias, tenés dos caminos: o contrarrestar los efectos de la altura llegando el día del partido, o intentando hacer una aclimatación lógica que te permita contrarrestar esas ventajas. La aclimatación verdadera, ¿cuál es? Sí, si tuviéramos la posibilidad de estar ya en La Paz trabajando esos 21 días sería lo ideal. Nosotros, por cuestiones de logística, por cuestiones de solicitudes de jugadores, por cuestiones de que necesitamos traer los jugadores de afuera también, eso es un impensado y es muy descabellado. Entonces, sabiendo que hoy nuestro centro de alto rendimiento cuenta con esta disponibilidad de tener alguna aparatología y alguna comodidad, planteamos hacer algo desde acortar ese camino para enfrentar a Bolivia. Profe, disculpe que le insista porque le toca la ronda de la pregunta a Pablo, pero si los nombres, ¿qué nombres? ¿Cuáles serían esos 12? Los nombres hoy llegó Wilker Ángel del Deportivo Táchira, los jugadores, llegó José Contreras y Carlitos Cermeño. Llegaron esos tres jugadores, de los cuales de los otros jugadores también que están solicitados y planificados por Noel, muchos de esos no van a poder quedarse de forma continua con nosotros. Son muy pocos los que van a poder o los que pudieron prestar esa colaboración para que se queden los 21 días o los 20 y picos de día con el cuerpo técnico de la selección. Por lo tanto, es una cuestión lógica. Siento que es agradecerle a los equipos desde ya, en esto de no ser fecha FIFA, poder sacárselos y devolverlo los miércoles. Y bueno, no es lo ideal, no es lo que se solicita, porque a veces lo que se intenta lograr acá se va a ir siempre perdiendo a medida que regresan a sus equipos. Pero entre no hacer nada y poder tener una comunicación, poder tener el conocimiento de cómo está ese jugador, acortar los poquitos días que tenemos a ese jugador en forma discontinua, antes que nada lo prefiero tener. Y después unirlo con los jugadores de afuera para poder subir. Por ahora los tres jugadores que vinieron son Wilker Ángel, José Contreras y Carlitos Cermeño. El resto están en una disyuntiva con Noel para saber quién puede quedarse en forma continua y quién pueda regresar a sus equipos. Claro, voy a cederle mi turno de una vez a Fernando Petrocelli, que además no ha podido presentarse y dar los buenos días. Sí. Así es que, Fernando, todo tuyo. Un saludo Pablo, Alfredo, un gusto escuchar a Rodolfo, que lo vimos a la pasada en Brasil y también en Puerto Ordaz.
Profe, recuerdo que en el ciclo anterior los futbolistas que militaban en el exterior, caso específico de Osvaldo Vizcarrondo, hacía trabajo de cámaras acá en Buenos Aires. ¿Está sucediendo con los futbolistas que ustedes tienen pensados, los van a acompañar en Bolivia? Sí, lo que pasa que el tema sería el siguiente, Petro, y en esto hay que estar claro. Hay dos tipos de cámara, una es la cámara hipovárica y la otra es la cámara hiperbárica. ¿Qué es lo que nosotros pedimos al solicitar y al sostener los jugadores aquí en Margarita? El hecho de someterlos a un estrés hipovárico que simula la altura en el llano. Es decir, yo someto al jugador adentro de esas cámaras portátiles haciendo algún protocolo físico y de esa manera el jugador me está experimentando la sensación de la altura estando acá en el llano de Margarita. Si yo tengo ese intercambio con los jugadores de afuera, es muy complicado que tengan un solo estímulo en su club, porque yo tengo que crear un efecto continuo. Entonces someterme a una planificación hipovárica con jugadores de fuera para poder contrarrestar los efectos de la altura es como estresarlos sin ninguna necesidad. Okay. Contrariamente a lo hiperbárico, que eso sí ellos lo están haciendo, hasta lo están haciendo algunos jugadores del fútbol nacional, donde lo hiperbárico es como recuperar al jugador en su plenitud de oxígeno, en una cuestión muy antiinflamatoria, tiene algunos efectos de evitar lesiones, y es un poco lo que nosotros vamos a aplicar los días antes del partido a subir a La Paz. Pero por eso es la solicitud de jugadores que puedan tener este periodo de aclimatación. Y te lo estoy explicando, no sé si se entiende, el hecho de ir a Mucuchíe ya y subir a una altura determinada, eso hoy aquí te lo solucionan las cámaras hipováricas. Okay. ¿Qué pasa? Nosotros al juntar un mix y al juntar jugadores que podamos, por el cuerpo técnico minucioso, elegir la posición y elegir a estos jugadores, se van a complementar con jugadores que van a venir muy cercanos al partido de Bolivia y que no tienen la adaptación a la altura. Por lo tanto, nuestro punto de partida va a ser Santa Cruz. El día anterior al partido vamos a estar en Santa Cruz y vamos a subir el mismo día del partido a La Paz. O sea que estamos haciendo una preparación como para llegar y contrarrestar los efectos de la altura sin aclimatarnos. Entonces la idea de aclimatarnos con 4 o 5 jugadores o con lo que se tenga, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr y vamos a tratar de que por lo menos un porcentaje del plantel llegue de la manera lo más acortada posible en la desventaja que plantea la hipoxia. Claro. En ese sentido, profe, ¿qué tan importante es tener jugadores que ya hayan tenido la experiencia de altura? Por ejemplo, tener a jugadores como Luis Maceijas, que vive en Bogotá y que sabe lo que es manejar este tipo de climas, ¿no? Mucha, como también el partido que nos ha tocado perder sobre la hora, que bueno, que sentimos que hubo una respuesta interesante después de haber venido psicológicamente muy mal de ese partido con Chile, donde ahí vimos muchas cosas, desde logística, desde llegada, desde jugadores que le han dado una respuesta en ese momento a Noel, como también todos los que están participando, caso Lucena, caso Luisma, y otros que a través de la sensación y de lo que hemos tenido, sensación objetiva y subjetiva, se puedan adaptar bien, como Alexander González, mucha gente que todos aquí en cada área aporta lo mejor y la decisión final la tendrá Noel para elegir el 11 titular. Conversamos con Rodolfo Paladini, preparador físico de la Selección Nacional de Fútbol. Rodolfo, son más o menos 17 días, ¿no?, de trabajo continuo o de concentración en Margarita. ¿Cómo va a ser esa...? A ver, eso es lo que yo te quiero dejar claro. 17 días es lo mínimo que un jugador puede tener tal vez y lograr sus efectos si estuviera en La Paz. Okay. Si yo estuviera en La Paz 17 días, a partir de ahí hay evaluaciones, no lo dice Rodolfo Paladini, lo dicen innumerables fisiólogos, preparadores físicos que han hasta ido con 12, 13 jugadores a que se le ha permitido, incluso a una selección uruguaya de pasarela con el profe Coan, donde hay estudios que lo puedan ver, y ahí él hasta evalúa determinados test, donde ve que a los 7 días de entrenamiento, de aclimatación en La Paz, hay una regresión muy fuerte, hay un descenso muy fuerte de la cualidad física, pero ya a los 17 días comienza a haber una mejora. ¿Qué nosotros queremos equiparar con el hecho de no estar en La Paz?
queremos equiparar eso con nuestras cámaras hipováricas. Las cámaras hipováricas simulan esa sensación en la altura, pero yo no lo puedo someter al jugador 24 horas en una cámara hipovárica. Yo no lo puedo tener al jugador toda la semana, porque también es parte de un equipo al cual hay que agradecer y al cual nos prestan los jugadores de lunes a miércoles. Entonces ese jugador que se someta a un estrés de la selección tiene que volver a desarrollar su actividad y su trabajo en un club. Y entonces, ojo con creer que esto puede ser mágico. Esto te puede apaciguar y te puede acortar algunas cuestiones, que después la pelea no solo es física, la pelea es el amor a la tarea, es el compromiso, es el punto de inflexión que tú tienes con Bolivia porque sabes que es un rival directo, es el mejoramiento de la distancia, el mejoramiento del espacio-tiempo, de lo táctico. Pero bueno, intentaremos hacer todo lo que está a nuestro alcance en los pocos días que tenemos a los jugadores de lunes a miércoles y con los 2 o 3 que sí se quedan esos 21 días. Claro. Esos 2 o 3, ¿alguno pudiera ser de los 3 de Táchira que mencionó o todavía no está definido quién sería? Eso lo está negociando Noel, porque realmente lo está negociando de buena manera con los equipos. Le está dando la colaboración porque a lo mejor hoy Deportivo Táchira colabora con estos 3 jugadores y es un impensado sacarle 3 jugadores. Claro. Entonces hay que ver quién de los 3 podría quedarse en el proceso continuo. Minero está aportando jugadores y a lo mejor también tendrían que hacer lo mismo y charlarlo con Pájaro Vera. Entonces hay cuestiones que aquí esto esto es de todos. No creo que esto es de todos y para todos, ¿no? Claro. Perfecto. Fernando. Perfecto. Sí. Seguimos conversando con Rodolfo Paladini, que nos atiende desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita. Profe, tengo entendido entonces que ustedes subirán a La Paz el mismo día del partido, pero ¿cuándo llegan a Santa Cruz de la Sierra? No, el día anterior. No se sabe todavía el partido, Fernando, porque como Paraguay no le ha puesto fecha al partido con Bolivia, Bolivia todavía no ha puesto fecha si es entre el 12 o el 13. Estamos manejando 12 o 13. Si fuera el 13 llegamos el 12 a Santa Cruz, si fuera el 12 llegamos el 11 a Santa Cruz. Llegamos en vuelo charter, llegamos a la tarde como para recostarnos, cenar, tener algún análisis con los jugadores que tenga Noel, y al otro día, después de desayunar y almorzar muy liviano y con todas las precauciones y todo lo que ya uno más o menos maneja, subir a hora y media antes del partido. Perfecto. Profe, hablaba también del tema compromiso y uno entiende que de repente la necesidad de Venezuela a lo mejor es un poco distinta, porque decía el profe Chita que él se veía a esta altura del partido al menos con 3 puntos. ¿Esto también cambia o altera un poco ese plan original para afrontar este partido en la altura? Y todo cambia, porque la credibilidad siempre es diferente en esta cultura donde el ganar es el que sirve y defenestramos al que pierde, o el que pierde un delincuente o un ladrón. Entonces en esta cultura de que sirve el que gana, se van al carajo muchas planificaciones y se van al carajo mucha visión. Entonces nosotros sí nos queríamos encontrar con esos 3 puntos que bueno, que habrá que analizar qué faltó, que duele muchísimo, porque el partido se remite a un accidente, que tal vez me parece que Paraguay se lleva mucho premio a un juego que en el volumen no lo supera Venezuela, pero que Venezuela debe preocuparse para poder pisar el área rival con mayor contundencia y sobre todo de local. Entonces, claro que el convencimiento hacia la gente, hacia el país, con obtener puntos y bueno, como lo dice mi técnico, ¿no? La gente se casa con los ganadores y a veces pareciera que no, para ir a un mundial hay que ganar partido, pero nosotros las metas las tenemos claras de que también hay otras cosas que ojalá podamos ganar para poder cambiar, porque necesitamos un momento de unión donde todo el fútbol se pueda unir en pos y en progreso de la mejora de este fútbol venezolano. Es así. Rodolfo, preguntarte hablando de esos partidos que pasaron, ¿cuál fue tu evaluación en cuanto al rendimiento físico, sobre todo por el trabajo que se hizo para jugar en Cachamay? Mira, Alfredo, nosotros fuimos muy criticados primero por la elección de la sede. La gente nos criticó por la elección de la sede y se acomoda mucho al pasado, de las goleadas del pasado, de la elección. Bueno, nos tocó después de año y medio hacer 2 partidos con Honduras y Panamá,
de los cuales el primero fue muy malo, el segundo con un campo de juego, con un conocimiento ya, la experiencia del primer partido, nos toca empatar sobre la hora, también sin grandes luces, y bueno, entonces cuando nos damos cuenta que se sostuvo la pelota, que se hizo un partido defensivamente aceptable, donde no lo perdés por un error defensivo que te gana en la espalda o que te la ganan en un juego aéreo, lo perdés por un accidente defensivo, lo perdés lamentablemente por una desatención. Entonces eso es el mayor dolor. Y después a partir de ahí veo que Venezuela debe proponer de local, por lo tanto equipos que se separen y equipos que busquen el juego de Paraguay, y si no tienes esa fuerza y esa velocidad para contrarrestar y para doblegar las marcas, se nos va a complicar. Así que ese es el chip que tenemos que poner, y que cada vez estamos convencidos de que cuando sea en Puerto Ordaz sea eso, cuando sea en otra sede evaluar otras alternativas. Seguimos conversando con Rodolfo Paladini. Profe, le quiero preguntar, sabe que en Bolivia la pelota hace extraños, va mucho más rápida, baja bruscamente. ¿Cómo hacer para que el futbolista se adapte a ellos si solamente va a estar horas en La Paz? Y eso sí es muy difícil, Fernando. Nosotros tomamos precauciones de a veces todo en estos detalles de que el vestuario se encuentra lejos de la cancha, hay que subir y bajar escaleras, cómo llegar el día del partido, con qué intensidad, cómo juntar las líneas dentro de un campo de juego, cómo tener atención en los laterales, cómo evaluar los alcanzapelota, cómo evaluar las distracciones rápidas. Es decir, hay muchas cosas que uno realmente lo va trabajando. Eso sucede y lo vas charlando, pero eso va sucediendo, y a medida que estar fresco de mente y estar fresco de pierna, tú puedas obtener en los 90 minutos un resultado positivo. El tema está cuando ya te empezás a invadir de un cansancio y te empezás a invadir de que la cabeza dice llego, pero las piernas no llegan. Entonces esto es lo que tenemos que ir a pelear, esto es lo que tenemos que estar ordenado, esto es lo que tenemos que tratar de estar bien atento en los 90 minutos. Sin lugar a duda que al haber poca presión, hay una poca presión parcial de oxígeno, tú te sientes liviano, te sientes agudoneado, falta que a esos tejidos llegue la hemoglobina, llegue ese oxígeno, por lo tanto, todo es una desventaja mayor. Y Bolivia, en su porcentaje del plantel, que juega con jugadores que juegan en la altura, en Bolívar o en Stronger, y te juegan en esos equipos, es muy complicado a veces si no estás bien preparado. Entonces vamos a intentar llegar y tener todos los recaudos en todas las áreas, y por sobre todas las cosas en el que llega sobre el juego, ¿no? Exactamente. Bien, en ese sentido también, profe, y le reitero un poco la pregunta, pero tomando también en cuenta esta experiencia que vale, que suma. El hecho de tener futbolistas que ya saben lo que es esto, que saben cómo se mueve, influye también justamente esa elección final a la hora de afrontar este tipo de partidos, el que conozcan cómo se mueve la pelota en la altura, el que sepan lo que es jugar de repente apartándose a la banda y teniendo que ponerse la bombita de oxígeno rapidito para poder seguir corriendo. Eso influye también a la hora de afrontar un partido así. Y seguramente, sí, porque acá es como alguien dijo, ¿no? La experiencia es un peine que te dan cuando vos ya no tenés pelo. Entonces, exacto. No, aquel que tenga la sensación de haberlo experimentado, ya sus recorridos son más ordenados, su manejo del juego es mucho más que aquel joven o aquel que tenga energía y que todo crea que pasa por correr. No, entonces seguramente que el que tenga una experiencia en el manejo de la altura nos va a ser de muchísima utilidad. Entonces esta experiencia es importante. Nosotros tenemos un caso donde en el partido, lamentablemente aquel de Chile, donde nos tocó perder, y ya se estaba trabajando, confundiendo un poquito al jugador en el buen sentido, porque había un grupo que viajaba a Bolivia. Entonces confundiéndolo al jugador porque ya estábamos con las cámaras trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Estoy jugando en Chile y me están poniendo cámaras de oxígeno, me están metiendo la cámara hiperbárica. Entonces el jugador
empieza ya a percibir que hay una molestia externa, empieza a percibir de que, bueno, pero ya hoy, como las cámaras hiperbáricas se están utilizando, no solo como para contrarrestar cualquier efecto de altura, sino para que lo que te digo, un beneficio de recuperación, un beneficio de bienestar, de recuperación de lesiones. Entonces ya más o menos el tema se fue apaciguando. Cuando tú invertiste en jugadores que iban a la altura, que eran un poco más jóvenes, más rápidos, y después de haber tenido el resultado que tuviste en Chile, terminás dando la cara en Chile con jugadores de experiencia. Entonces se cambia el plantel y a veces la preparación se deja un poco de lado para darle prioridad a la gente de experiencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, claro, partidos que a lo mejor no iba a jugar Arango, no iba a jugar Vizcarrondo, no iba a jugar gente de experiencia, terminaron jugando por la experiencia y por el conocimiento ante jugadores como en aquel momento fue Añor, o fue Aristigueta, o fue en ese momento sí jugó Wilker Ángel, pero bueno, se fue alternando, y estas son las cuestiones que Noel a veces la tiene que manejar, y estar en la piel de él no son fáciles. Claro. Lo que comentaba Pablo de la pelota, o Fernando, es el efecto Magnus, que la pelota no tiene el roce con la circulación de aire y presión atmosférica. Exacto. Es lo que entendemos. La famosa frase, la pelota no dobla. La pelota no dobla. No cruza, exacto. La pelota no dobla, esa frase es famosísima. Profe, ya bueno, ir terminando la entrevista, pero decía que le gustaría contar con 3 o 4 jugadores fijos, o que tuviera la mayor cantidad de tiempo en Margarita. Esos serían, ¿qué posición le gustarían que fueran esos 3 o 4 jugadores que... Bueno, o sea, ahí lo decidirá Noel, ya eso lo decidirá más que la parte técnico-táctica del cuerpo técnico, y nosotros estamos al servicio de ponerlos bien, pero no quisiera contar con 3 o 4, quisiera contar con los 12, claro. Quisiera contar con lo que pueda, es decir, aquí uno entiende realmente la necesidad de los clubes, ¿no? Y porque estuvo de ese lado, y porque también fue alguien que en algún momento dijo que la selección está para seleccionar y el club está para entrenar. Entonces verdaderamente uno confía en sus colegas, uno confía en el fútbol venezolano, y bueno, lamentablemente hay gente que se está jugando la vida y que son tan importantes como nosotros, y desde ya el agradecimiento de saber de que te los prestan en un momento que no es fecha FIFA, se lo están prestando de lunes a miércoles, de lunes a jueves, y a ellos va mi agradecimiento, y intentaremos en esos paquetitos de entrenamiento tratar de que el jugador sienta la sensación de incomodidad que generan 3.600 metros, que vuelva a sus equipos, que lo haga con el amor, con las ganas de que pelee, de que batalle para volver nuevamente el lunes, y que aquí no hay cansancio, aquí se tiene que trabajar con dolor, que este es un punto de inflexión importante para poder ir a buscar los 3 puntos que el país necesita, y que a partir de esos 3 puntos se puedan crear una matriz de convencimiento que a veces a nosotros nos duele mucho, ¿no? Lo que escuchamos, lo que leemos y lo que vemos. Claro, la última pregunta para Fernando. Sí, no, quería preguntarle a Rodolfo por toda la experiencia que ha tenido al lado de Noel San Vicente y acompañado en varios clubes, también en el fútbol argentino. Rodolfo, ¿cómo viste al grupo después de que se despidieron de ellos en Maiquetía? Este muchacho para mí son unos héroes, ¿no? Como se lo ha nombrado en los procesos anteriores. Verdaderamente son unos héroes, porque de verdad que es como decía antes, es un partido de mundial. El ambiente que te otorgó Fortaleza, el rival, el campo, es un partido mundial. Bueno, tenemos que estar a la altura de esos partidos para poder llegar. Tenemos que estar a la altura. Entonces, realmente cuando tú ves este esfuerzo, la llegada, que a veces la logística de un pasaje, tardás mucho más tiempo en Maiquetía que lo que tarda un vuelo de afuera. Entonces, la federación hace un esfuerzo inhumano para poder acortar los caminos y ponerte un charter para que todos por comodidad los podamos tener. Le evitamos un problema a la federación en la logística de rutas comerciales, se nos complica a nosotros por los tiempos de entrenamiento, entrenamos en Margarita, jugamos en Puerto Ordaz, bueno, hay un montón de incomodidades que ellos, encima el hecho de verle los rostros, verle las caras, y cuando vos hablás o escuchás o lees de algunas rupturas en el vestuario que realmente no son ciertas, ¿no? Vos
aquí es un dolor enorme, yo los veo muy derrotados, y aparte las grandezas que a lo mejor de Osvaldo, que un tipo en una arenga te junte y te diga, muchachos, vamos con todo, el error fue mío, y bueno, esas cosas que te hacen sentir grande, que a lo mejor la gente no lo ve, y bueno, esas cosas yo creo mucho en ellos, creo mucho en la formación de jugadores y de los que tienen recorrido para que algún día Venezuela pueda llegar al Mundial, y bueno, ojalá que sea con este proceso, y ojalá que nosotros nos equivoquemos lo menos posible y seamos los mejores en este cortito periodo de tiempo que uno tiene para trabajar. Es así. Bien, muchísimas gracias al profe Rodolfo Palladini, al profesor Rodolfo Palladini. Y el mejor de los éxitos en esta preparación. Y como dice, la menor cantidad de inconvenientes y ojalá tenga la menor cantidad de equivocaciones, porque estos partidos que vienen son muy importantes. Y que se puedan sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos dar lo mejor y estar a la altura, porque sabemos que el país necesita una alegría como la necesitamos todos para poder acercarnos y estar en los puestos de clasificación. Bien, era Rodolfo Palladini con nosotros acá en Conexión 10:31 minutos. Goleadora. Vamos con publicidad minutos, y regresamos.